Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión traemos para ustedes un testimonio. Nuestro hermano Leonardo Abdala desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña. Él estará compartiendo con nosotros su testimonio. Él es ex bautista reformado y bueno, tiene un largo recorrido, pero nos estará compartiendo cómo Dios le trajo de regreso al seno de su iglesia, la iglesia católica. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida. Hermano Leonardo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Bienvenido. Muchas gracias, José. Gracias a todos los que están escuchándonos. Esperamos ser simplemente instrumentos de bendición de parte del Señor para compartir de las muchas gracias y misericordias que el Señor derrama sobre los que le buscan sinceramente, buscando su verdadero consejo, y al de aquellos verdaderos hermanos y creyentes del siglo I, II y III, como fue en mi caso, que fueron testigos hasta con su propia sangre de las verdades que hoy les vamos a estar compartiendo. Esperamos el Señor en su misericordia pueda usar estas cosas que estamos compartiendo para alumbrar el entendimiento, fortalecer en la fe a los que están dubitativos y mostrar el camino a los que tal vez están errantes o buscando la verdad. Amén. Pues de nuevo, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en nuestro programa. Como hago siempre, pues me voy a hacer a un lado y voy a darte el espacio para que nos comiences a contar tu testimonio, quién es Leonardo Abdala y cómo Dios fue obrando y sigue obrando en tu vida. Adelante, hermano Leonardo, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias, José. Mi nombre es Leonardo Abdala, tengo 43 años. Durante aproximadamente 21 años fui un ateo, que ateo en el sentido vulgar del término, porque todos creemos en algo en definitiva, pero digamos era un no creyente en Dios. Fui bautizado de bebé, nací en un hogar con mis abuelos siendo católicos, mis abuelas practicantes, mis abuelos no tanto, mis padres católicos hasta que se casaron, luego se apartaron, y yo nunca jamás recibí ningún tipo de instrucción católica, pero nada, absolutamente nada, de manera que me criaba en la fe de mis padres, que era una mezcla de cristianismo con humanismo. Ellos tenían una religión particular que no es ni católica ni protestante. Me criaron moralmente de una manera correcta, como un joven sano. Obviamente yo con mis pecados de la juventud, como toda persona, muchos, abundantes, pero sin llegar a hacer todos esos pecados que son graves, que realmente dejan una huella muy profunda en la vida de las personas, o en muchos casos esas huellas que a lo mejor se arrastran durante toda la vida, esas cicatrices que se arrastran durante toda la vida. Por la gracia de Dios, Él impidió que yo llegara a caer en todas esas situaciones feas realmente, porque hubiera sido muy difícil salir de allí. Lo cierto es que aún en esa situación yo conocía mi situación, estaba en pecados, y durante el invierno de 1988 me comienza a predicar primero un catequista acerca de Dios, discutíamos mucho acerca de la evolución. Después mi hermano me empieza a predicar, mi hermano por esos días había empezado a asistir a una iglesia evangélica. Yo por ese entonces empiezo a leer el libro de Apocalipsis, luego leo los 3 primeros evangelios en rápida sucesión, y al llegar a Lucas capítulo 15 me doy cuenta de que aquel padre estaba representando a Dios y aquel hijo pródigo que había perdido todos sus bienes en rameras, en el mal vivir, gastándolo en aquello que no aprovechaba para lo eterno. Yo era aquel joven y decido decirle al Padre, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y bueno, con mis propias palabras simplemente repetí la oración de aquel hijo pródigo. Desde ese día comencé a asistir con mucha más frecuencia a una iglesia de los Hermanos Libres. Yo había ido un par de veces con a las congregaciones de Hermanos Libres. Los Hermanos Libres, muy sintéticamente, son prácticamente los fundadores del sistema teológico dispensacionalista, allá por el 1830 aproximadamente. No vamos a entrar en detalles ahora, ya hay videos en el canal de José en donde se habla del tema.
pero los hermanos libres son prácticamente los fundadores de ese sistema dispensacionalista. Yo me comienzo a congregar entre ellos. A las pocas semanas de haber leído Lucas capítulo 15, seguí con la lectura, y en una reunión de jóvenes decido dar testimonio público de mi deseo de seguir a Cristo. Hice la famosa oración del pecador, me arrepentí de mis pecados, le pedí al Señor que entrara a mi vida y que gobernara mi corazón. Empecé a participar activamente en las actividades de la congregación. Realmente tenía un compromiso con la causa que había asumido como verdadera. A los 9 meses más o menos me bautizan trinitariamente el 1 de mayo de 1999. Yo por esos días, como comentaba recién, al no tener una noción ni instrucción católica, yo no recuerdo si alguna vez me habrían dicho que había sido bautizado. Lo cierto es que hasta los 42 años yo no me enteré que había sido bautizado, o yo no recuerdo haberme estado enterando de algún momento de haber sido bautizado. Lo cierto es que de alguna manera deshonré mi bautismo católico con ese bautismo trinitario, y no tomé conciencia de ello hasta hace un año y medio atrás. Comencé a compartir con mis amigos lo que había ocurrido en mi vida. Les daba testimonio de lo que deseaba, de los cambios de hábitos que estaba realizando. Ellos paulatinamente empiezan a dejar de invitarme, a dejar de llamarme. Fue la primera vez que tuve que perder a mis amigos por la causa de Cristo. No es extraño eso. Cualquiera que se convierte en una conversión genuina al protestantismo empieza a sufrir cambios en su vida, y esos cambios son visibles en los demás, y bueno, se empieza a hacer como el agua y el aceite. Ya empieza difícil de estar, no los puedes mezclar, no se mezclan. A los pocos años nosotros empezamos con unos estudios bíblicos intensivos con algunos maestros de los hermanos libres, y a los pocos años, a los 2 años, me dan la oportunidad de empezar a tomar la palabra en el púlpito ante la iglesia. En los hermanos libres se estila mucho el darle la oportunidad a los jóvenes en ciertos ministerios de enseñanza de poca responsabilidad inicialmente, y con los años se va aumentando esa responsabilidad. Fue tal mi caso. A los 2 años más o menos de haberme convertido, comencé con el ministerio público de la enseñanza. Se fue incrementando ese ministerio. Comienzo a hacerme de material a través de la web para estudiar a los padres de la iglesia, porque una de las primeras cosas que nos enseñan entre los protestantes en general es que los protestantes somos la restauración de la fe apostólica. O sea, una de las primeras enseñanzas es marcar una línea divisoria: los católicos por un lado y los protestantes a restaurar la fe apostólica, y los católicos como si fueran los destructores de la fe apostólica. Entonces yo me había quedado con esa idea de que los cristianos evangélicos éramos los restauradores de la fe apostólica. Entonces, sin ningún tipo de temor, fui y busqué, bueno, vamos a estudiar primero también a los primeros comentaristas bíblicos, a los primeros que empezaron a opinar acerca de lo que habían escrito los apóstoles en la Biblia. No tenía mucha formación al respecto, y evidentemente elegí a algunos padres de la iglesia medio aleatoriamente. Ni recuerdo quiénes serían. Lo cierto es que encontré cosas que no eran muy coherentes con lo que yo enseñaba y lo que se me había enseñado. Entonces pedí consejo y se me dijo: no, mira, mejor no estudies a los padres de la iglesia, te van a confundir. Ellos estaban aprendiendo la doctrina, no tenían la Biblia completa, y bueno, un montón de excusas para tratar de menospreciar a los padres de la iglesia y desalentar en mi interior el deseo de conocer qué hubieran creído o enseñado estos primeros cristianos. Les creí, confié en aquellos maestros que me desaconsejaban el estudio de los padres, y seguí adelante. Lo que no hizo que empezara a tener intereses por otras doctrinas, porque como yo les dije, lo primero que empecé a leer en mi vida espiritual fue el libro de Apocalipsis, del cual solo entendí que Dios estaba enojado con los pecadores por causa de que no se querían arrepentir de sus pecados. Los juicios y nada de eso no entendía. Entonces fueron las primeras doctrinas a las que le presté atención. Me leí varios libros sobre el tema, hasta que empiezo a descubrir, como cuando uno lee varias veces algo, empieza a descubrir como patrones repetitivos, y empiezo a darme cuenta que en realidad había una doctrina que se llama la doctrina del rapto secreto, que básicamente lo que enseña es que 7 años antes de la venida de Jesucristo en gloria,
Cristo va a venir de forma secreta hasta las nubes, sin que el mundo se entere. Él va a resucitar a la iglesia, las tumbas van a quedar vacías, los cristianos que estén volando o manejando van a desaparecer, va a haber un caos absoluto en el mundo, ¿sí? Y ese caos va a propiciar a que surja y se levante el anticristo, el cual durante 7 años va a gobernar tiránicamente al mundo, y van a venir durante esos 7 años las plagas y los eventos profetizados en el libro de Apocalipsis, y al final de esos 7 años el retorno en gloria de Jesucristo. De manera tal que había una venida en secreto y 7 años después una venida pública, que era la venida propiamente de Jesucristo a juzgar. La verdad es que cuando yo veía las listas de eventos o de sucesos uno al lado de la otra, como lo hice en un libro que no me acuerdo cómo se llama, encontraban que eran perfectamente armonizables, salvo por 4 o 5 eventos que eran diferentes, que eran armonizables si uno ponía un poco de buena voluntad y que podían ser como distintas caras de una misma moneda. Me pareció raro de que se pudiera armonizar con tanta facilidad la venida en secreto y la venida pública, y pensé que tal vez pudiera llegar a ser la misma. Y esa duda se aumenta cuando, leyendo otro libro, me informo de que el rapto secreto era considerado como una doctrina redescubierta por los evangélicos, que había sido olvidada por la Iglesia Católica, que había sido una enseñanza apostólica, olvidada durante 1800 años por toda la cristiandad, y había sido redescubierta por los hermanos libres. Y como es en tantas otras cosas, los hermanos libres se presentaban como los salvadores teológicos del mundo, como también lo hacían los bautistas, también los pentecostales, y cada grupo evangélico y protestante se presenta como el salvador teológico del mundo, el restaurador de la fe apostólica, porque todos los demás supuestamente están corrompidos teológicamente hablando. La cuestión es que esta duda sería el motor que me iría llevando a estudios más profundos en mi vida. Entonces este fue el primer conflicto teológico. Yo simplemente agarraba y cada vez que tenía que enseñar hablaba de la venida de Cristo. La venida de Cristo, la venida de Cristo, y en algunas ocasiones muy puntuales puedo haber dicho, me inclinaba a creer que pudiera ser cierto el rapto, pero en general trataba de hablar de la venida de Cristo como algo genérico, para no entrar en conflictos con mi propia conciencia. En un momento dado se intensifican estas dudas y quiero resolverlas, y decido ir a estudiar a Buenos Aires. Yo vivía en la provincia de San Luis, allí no había institutos bíblicos, y decido estudiar en la provincia de Buenos Aires, donde sí había institutos bíblicos diversos. Entonces me mudo a Buenos Aires luego de terminar la universidad, y estoy un año estableciéndome laboralmente y encontrando una congregación de hermanos libres para asistir, y al año siguiente comienzo, ya con 30 años cumplidos, o 31 años, no me acuerdo bien, empiezo a estudiar en el Instituto Bíblico Jorge Müller, ¿sí? Ese cambio lo sentía como si fuera el llamado de Dios a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Y tal es así que me obligó a eso, a dejar a mi familia allá en San Luis, dejar mi casa, mi trabajo, mis amigos, mis bienes. Tuve que dejar todo para tratar de poder estudiar en un instituto bíblico, para tratar de resolver estas dudas que realmente empezaba a notar que empezaban a afectarme en alguna medida, porque cuando a uno le afectan la esperanza, uno se ve afectado en un montón de otras áreas también. Entonces comienzo a estudiar en el Instituto Bíblico Jorge Müller. Luego de terminar de cursar todas las materias, creo que me quedaban unas pocas materias por rendir el examen, y me dan la oportunidad de empezar a enseñar en ese instituto. Eso me abrió las puertas del ministerio, para que el ministerio mío de enseñanza se empezara a difundir no solamente en la iglesia local, como ya lo estaba haciendo, sino que se difundiera por varios lugares y varias iglesias de la provincia de Buenos Aires. Perdón, sí, digo, más que nada del Gran Buenos Aires. Entonces empiezo a tomar reuniones aquí, allá, campamentos, pequeñas conferencias. No era un súper famoso, pero mi ministerio empezaba a desarrollarse de una manera que realmente me alentaba mucho. En ese tiempo empiezo a descubrir que hay otro conflicto teológico que no lograba resolver, porque cuando empiezo a salir
a las otras iglesias, empiezo a darme cuenta que no todos estaban muy convencidos de la doctrina del arrepentimiento como algo necesario para ser salvo. Cuando predicaba el Evangelio, que es para lo que muchas veces me invitaban a predicar el Evangelio los días domingo, yo enseñaba que era necesario arrepentirse del pecado, no solamente reconocerse pecador, como era el mensaje habitual, sino además arrepentirse del pecado y reconocer el dominio que Dios tiene sobre nuestras almas, el dominio que Cristo tiene sobre nuestras almas para empezar a caminar con Él. Y noté que esa enseñanza no caía muy bien en algunas congregaciones, ¿sí? Empecé a estudiar el tema y me doy cuenta de que los hermanos libres tenían muchas raíces en algo que se llama el decisionismo. El decisionismo es básicamente una rama de la teología evangélica que considera que el arrepentimiento es una obra. Y si es una obra, entonces es contrario al dogma protestante de solo fe. No podés salvarte por fe más arrepentimiento, porque sería ir en contra del dogma de solo salvo por fe. Entonces ellos se molestaban de que predicara el arrepentimiento de una manera tan insistente como lo hacía yo. Para ellos, la doctrina correcta de la salvación es: vos primero te convertís en creyente, aceptás a Cristo como el Salvador de tu vida, ¿sí? Y con el tiempo, en algún momento, te vas a convertir en un discípulo de Jesucristo porque lo aceptás a Jesús como tu Señor. Es decir, ponían una distancia entre aceptarlo como Salvador y aceptarlo como Señor. Y en el medio podían pasar muchos años en donde vos vivieras en la carne, entonces eras un simple creyente y cuando dejabas de querer vivir en la carne le reconocías a Él como Señor y entonces empezabas a ser como una especie de discípulo verdadero. Yo no encontraba esa enseñanza en la Biblia y me sentía realmente muy incómodo porque ninguna doctrina puede ser más importante, o pocas doctrinas eventualmente pueden ser tan importantes como la doctrina de la salvación y de cómo guiar a un alma para la salvación. Por lo cual empiezo a tener este conflicto, ¿sí? Empiezo a darme cuenta de que este conflicto giraba en torno a si los pecados que eran perdonados eran los pecados pasados o los pecados pasados, presentes y futuros, ¿sí? Tanto los decisionistas como los no decisionistas enseñaban eso, ¿sí? Pero empiezo a darme cuenta de que había muchos textos en la Biblia de que hablaban de las personas que se olvidaban de sus pecados pasados, ¿sí? Que al apostatar se habían olvidado de que sus pecados pasados habían sido perdonados, pero nunca decían que sus pecados futuros hubieran sido perdonados. Eso lo enseñaban como una conclusión teológica a partir de la sustitución, ¿sí? Que Cristo había ocupado el lugar de forma sustitutiva en lugar del creyente, ¿sí? Y entonces de esa manera Cristo había pagado por todos los pecados, inclusive los no cometidos. Y eso les daba seguridad de salvación, ¿sí? Y esa era la base esencialmente de la doctrina o cómo justificaban el sola fide. Sí, de hecho, Sí. te voy a dar un pequeño espacio si quieres tomar agua. Sí. Acabo de ver a dos bautistas, es un comentario muy breve que quiero hacer. Y los dos eran bautistas y estaban teniendo una discusión, en la realidad es la palabra correcta, estaban teniendo una discusión fuerte, porque uno creía en la necesidad del arrepentimiento para que existiera la salvación, y el otro bautista era, como tú dices, era decisionista. Y dice, no, dice, tú estás mal. De hecho, hasta le dijo que era un apóstata. Le dijo, tú estás mal, tú crees en un evangelio falso, porque el arrepentimiento es una obra, y si tú incluyes el arrepentimiento como necesario para ser salvado, tú estás creyendo en una salvación por obras. Y yo nomás los estaba observando, recientemente, obviamente, ¿no? Soy católico, pero los estaba ya viendo a los dos y digo, wow, mira la confusión que tienen entre ellos mismos. Y uno de ellos le citó el libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 37, que dice, al oír esto, o sea, al oír la predicación del evangelio, se quebrantaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el bautista, que sí creía en el arrepentimiento, le decía, ¿tú qué opinas de este pasaje? Y el otro no decía nada, nada más decía, no, tú eres un apóstata, tú estás creyendo en un evangelio por obras, no me hables, no quiero ser partícipe contigo, y algo fuerte, pero no sé, nada más quise compartir esto, me vino a la memoria, te dejo que continúes. Es que eso era así, de hecho ese conflicto se estaba manifestando con mucha intensidad allí dentro de las iglesias de los hermanos libres, al punto tal de que estaba el Instituto Bíblico Jorge Müller por un lado, con una postura más,
digamos, en algún sentido tendiente al calvinismo o a la necesidad del arrepentimiento, y en el Instituto Bíblico Palabra de Vida, que si bien enseñaba la necesidad del arrepentimiento, lo hacía tratando de excluirlo como si fuera una obra, o sea, es algo que te puede ocurrir más adelante. Y hay una pugna muy grande, y había hasta dentro de la congregación donde yo estaba esa pugna y esa discusión entre jóvenes, jóvenes con ancianos de la iglesia, porque bueno, todo eso me llevó a replantearme muchas cosas y empiezo a estudiar. En esa época, digamos, empezó a poner muy de moda YouTube, y empiezo a escuchar con mucha frecuencia a pastores bautistas, cosas que yo no había hecho antes. Yo tenía literatura bautista, pero muchos de los libros que yo había leído eran más que nada de hermanos libres o alineados teológicamente con los hermanos libres, y había leído de bautistas, pero no haberme concentrado en esa línea particular, que era más que nada la línea de MacArthur, que es un pastor bautista de tendencia calvinista, no reformado, y que él hace mucho énfasis en el arrepentimiento. También a John Piper y a otros autores más que también hacen un fuerte énfasis en el arrepentimiento. Lo cierto es que con el tiempo empiezo a darme cuenta de que me quiero hacer bautista, porque justamente quería ese evangelio. Quería creer y poder predicar ese evangelio, y no un evangelio que te daba la oportunidad de vivir 20 años en la carne y después algún día reconocer que Cristo era el Señor. Entonces comienzo a investigar por congregaciones bautistas, pero tenía un pequeño problema. Si me hacía bautista, tenía que dejar de ser profesor en el Instituto Bíblico Jorge Müller. Yo ya había empezado a dar clases ahí y realmente era el ministerio que más amaba, y no me iban a permitir seguir enseñando ahí, porque en ese instituto, que es de hermanos libres, y aunque tiene sedes en el mundo entero, solo los hermanos libres pueden dar clases allí. Entonces yo sabía que me iban a pedir que me retirara como profesor de ese instituto. Entonces, bueno, era dejar de lado toda mi reputación, ser considerado como un apóstata entre muchos de los hermanos libres, que no pudiera seguir con ese ministerio. Tenía que renunciar a reputación, a amigos, al ministerio de la enseñanza, y fue la segunda vez que tuve que perder a mis amigos, y en este sentido un poquito más leve, porque mis amigos me seguían apreciando. De hecho, en la congregación en donde yo me congregaba, de los hermanos libres, me siguieron invitando por varios años a predicar, y de otras congregaciones también. Lo que perdí de inmediato fue la posibilidad de estar allí dando clases en el Instituto Bíblico. Pero bueno, entro a esta congregación bautista, hablo con el pastor, me recibe muy bien, muy amable realmente este pastor, llegamos a ser grandes amigos, y a los pocos años, al año siguiente de haber entrado ahí, empiezo a estudiar dentro del Instituto Bíblico, que seguía las pautas de un Instituto Bíblico internacional que se llama CCBP, que significa Centro de Capacitación Bíblica para Pastores. A los 2 años de haber entrado a ese instituto bíblico, empiezo a dar clases. El pastor me invita a dar clases en ese instituto bíblico, en este seminario, y empiezo a dar materias allí, y el año siguiente empiezo a dar clases en otro instituto bíblico, en una iglesia de hermanos libres que estaba en otra zona. No era el Instituto Bíblico de Jorge Müller, en este caso era un instituto bíblico regional de la zona. Entonces, por esa época, dejo de dar clases en un instituto bíblico y empiezo a dar clases en 2 institutos bíblicos. Y eso realmente me llenaba de gozo, realmente estaba contento porque había resuelto mi conflicto con la doctrina de la salvación, estaba de vuelta todo el tiempo concentrado en la doctrina, en el ministerio de la enseñanza. Conozco a mi esposa por esos meses, al tiempo nos casamos con ella por el civil y con la ceremonia bautista también, pero nunca pude resolver hasta ese entonces este dilema de las doctrinas sobre la profecía y los eventos futuros, ¿sí? En un momento dado, ya cansado de convivir con esa duda, dije, la duda no me hace bien, no le hizo bien a Eva, la duda fue el elemento que utilizó Satanás para hacerla flaquear, y quién te dice si no me haga flaquear a mí también algún día con esta duda. Entonces decidí poder estudiar este tema hasta las últimas consecuencias, inclusive si me obligaba
a irme de los bautistas, porque yo ya había estado estudiando superficialmente los argumentos de las otras posturas y había encontrado que tenían peso, y ese peso era en algunos casos mayor que el peso de los argumentos de los dispensacionalistas tradicionales, por así decirlo. Entonces tenía varios libros que me había comprado a lo largo de los años sobre ese tema, y decido empezar a leerlos intensivamente. Uno de ellos era el Dr. Vine, que es el que hizo el famoso diccionario bíblico de griego y hebreo. Vine, él tiene un comentario bíblico que se llama Comentario Temático de Profecía, y tiene donde trata todo el tema del rapto pretribulacional y el milenio. Y él tiene un capítulo que se llama Objeciones, en donde él permite que los amilenialistas y los postmilenialistas relaten sus objeciones tal cual las hubieran relatado ellos, sin minimizar ni tratar de ridiculizar la pregunta. Entonces es una pregunta de 2 o 3 o 4 renglones, o un argumento breve de 2 o 3 o 4 renglones, él dedicaba luego media carilla, una carilla, 2 carillas a tratar de refutarlo. Y me encontré que aún siendo tan breves y simples esos argumentos de los amilenialistas y los postmilenialistas, en muchos casos eran mucho más fuertes y firmes que los casos de la teología que defendía el doble rapto, ¿sí? Entonces dije, acá hay algo mal. No puede ser que sistemáticamente durante 40 carillas empiece a encontrar que los argumentos amilenialistas son más fuertes que los argumentos de la doctrina que yo creía, porque en algún sentido empezaba a encontrar las razones verdaderas de por qué yo había sentido esas dudas y no lograba resolverlas durante tantos años, a pesar de haber leído decenas de libros sobre profecía, literalmente, ¿sí? Entonces busco en mi biblioteca si había algún libro que tuviera o representara a esta otra línea teológica, y tenía la colección de el curso de formación teológica evangélica, ¿sí? Y justo el tomo 7, que se llama Escatología Final de los Tiempos, lo escribe un pastor que se llama José Grau, que es amilenialista. Entonces empiezo a leer ese libro, y ese libro me muestra allí la historia del dispensacionalismo, que era un movimiento que surgió allá por el 1830, que si bien tiene un poco de origen antes, se lo sistematiza por John Nelson Darby en esa época, y ellos fueron los que empezaron a difundir, si bien no fueron los inventores, pero fueron los que empezaron a difundir masivamente la doctrina del dispensacionalista y este doble rapto, y lo hicieron por medio de la Biblia anotada de Scofield, que es una Biblia que tuvo un éxito tremendo en el mundo, y esa fue la que difundió por el mundo entero la doctrina del rapto secreto y el dispensacionalismo, al punto tal de que hoy cerca del 90-95% de las congregaciones que existen en el mundo entero, ¿sí? O sea, las congregaciones protestantes del mundo entero son dispensacionalistas en algún sentido. Pueden ser pentecostales, pueden ser bautistas, hermanos libres o algunas otras denominaciones también, pero son fruto de, o tienen su origen en esas doctrinas, en las enseñanzas que se comenzaban a difundir a partir de Scofield. Entonces tenemos a este fundador, John Nelson Darby, que sistematiza estas doctrinas. Scofield las difunde, y parece que sobreescribieron por completo a la doctrina escatológica de miles y miles y miles de iglesias que antes eran o amilenialistas o postmilenialistas, ¿sí? Cuando me doy cuenta de esto, me doy cuenta de entonces de que, como no es que la doctrina del dispensacionalista era la doctrina original de los apóstoles, ¿cómo es esto de que realmente fue descubierta o inventada en el siglo XIX? ¿Cómo es esto de que la teología del doble rapto tiene su origen allá por los años de la Reforma y que fue realmente sistematizada recién en el siglo XIX? Eso me hizo realmente mucho ruido, porque hasta ese entonces nunca me había dado cuenta de considerar seriamente el elemento de en qué momento se invierte una doctrina. Yo ingenuamente les creía a las personas cuando me decían, esta doctrina es la restauración de la fe apostólica. No creía que realmente los autores protestantes fueran capaces de mentirme con algo como eso, ¿sí? Entonces, al estudiar la historia del dispensacionalismo y todas estas otras cosas que fui entendiendo de la doctrina de la iglesia, de los pactos y de la hermenéutica, como me lo enseñó este libro de Grau, no me quedó otra que pedirle perdón al Señor, porque me di cuenta de que estaba enseñando un error, ¿sí? Era muy, pero muy, muy, muy claro, y salvo unas
cosas puntuales, el libro de Grau era extremadamente convincente en sus argumentaciones, ¿sí? Así es. Empecé a descubrir, sí, Solo un pequeño paréntesis para los hermanos que nos están siguiendo y que tal vez no están muy familiarizados con esto que mencionas de los amilenialistas y los premilenialistas, así de manera bien sencillita. Para los que nos están siguiendo que no están muy familiarizados con esto de los amilenialistas y los premilenialistas, es muy sencillo. La iglesia, el punto de vista de la iglesia católica ha sido que este periodo que se describe en Apocalipsis 20 como el milenio o los 1000 años es un periodo que va entre la primera y la segunda venida. Pero hay quienes han visto en este pasaje de Apocalipsis 20 como un futuro milenio terrenal en el cual Cristo reinará aquí abajo en la tierra con una capital en Jerusalén. Y bueno, hay infinidad de detalles, no los vamos a mencionar aquí. Solamente por si usted está escuchando y dice, ¿qué es eso? ¿A milenialistas? ¿Premilenialistas? ¿Milenaristas? ¿Y qué creemos nosotros? ¿Qué dice la iglesia? Bueno, el punto de vista de la iglesia es que este Apocalipsis 20, esta descripción de 1000 años, es el periodo entre la primera y la segunda venida. Cristo ya está reinando. Pero hay quienes, principalmente protestantes, tienen un punto de vista distinto. Ellos dicen que no, que en el futuro habrá un milenio aquí abajo en la tierra, un milenio terrenal, donde Cristo reinará desde la capital en Jerusalén. A grandísimos rasgos, no les he abarcado ni el 10%, pero para que se den una idea de qué estamos hablando, y no los queremos dejar en blanco, ¿no? No los queremos perder. Adelante, Leonardo, gracias por tu paciencia. ok. Bueno, luego entonces de haber pedido perdón, debía actuar en conformidad con mi arrepentimiento de haber enseñado el error, lo cual me lleva a estudiar la teología reformada. Ya estoy hablando ya a partir de 2016 más o menos. Y eso fue a fines del 2016, y al año siguiente me tocaba empezar a dar clases de nuevo en el CCBP. Me reuní con el pastor que yo le había estado compartiendo, que estaba haciendo estos avances en teología, y le dije, no, en estos momentos no puedo seguir enseñando en el CCBP porque no tengo resueltas ciertas cosas que no son ni triviales ni chiquitas, digamos, en impacto teológico, porque estamos hablando no de la doctrina de la escatología simplemente o los eventos futuros, sino estamos hablando de hermenéutica, estamos hablando de la doctrina de los pactos, estamos hablando de interpretación de qué es la iglesia, y eso abarcaba esencialmente, de alguna u otra manera afectaba básicamente el 50-60% de la escritura completa, ¿sí? Entonces yo le dije, no puedo seguir enseñando hasta no tener una posición clara sobre esto, porque puedo llegar a yo confundir a otros o estar enseñando algo que lejos de ser para bendición sea para juicio. Entonces le dije, no puedo seguir enseñando. Así que tuve que cesar de enseñar en el Instituto Bíblico, y lo mismo me sucedió en el otro Instituto Bíblico, ¿sí? También al año siguiente, cuando me propusieron volver a enseñar, les dije que no podía seguir. Me salteo algunas cosas para no perder tiempo. Termino visitando una congregación bautista reformada, ¿sí? Luego de estudiar y leer libros de teología reformada, diversos autores, a escuchar decenas y decenas de mensajes de pastores donde empezaban a debatir, incluso entre pastores que debatían entre ellos sobre las distintas posiciones sobre los eventos futuros, sobre el dispensacionalismo. Bueno, me empiezo a enterar un montón de cosas que me llevan a la decisión de me tengo que ir de esta iglesia dispensacionalista. No estoy enojado con nadie, no tengo peleas con nadie, porque no estoy enseñando las cosas que yo creo, no estoy generando una división o un cisma dentro de la congregación. Pero tengo que empezar a buscar una iglesia donde congregarme, porque no me siento cómodo, me empiezo a no sentir cómodo con algunas de las enseñanzas que aquí se me dan. Entonces visito una iglesia que es bautista reformada, de la Confesión de Londres de 1689. Este pastor justamente también era ex dispensacionalista, que se había hecho un bautista reformado. Entonces me identifiqué mucho con él, fui a visitarlo varias veces, pero al empezar a contarle que había empezado a estudiar un poquito de los padres de la iglesia, la doctrina del arrianismo, el semi-arrianismo, y la doctrina de la Trinidad, me dice, no, pero no estudies mucho los padres de la iglesia, te pueden llegar a confundir. Y eso me despertó las alarmas, ¿viste? Porque era la segunda vez que alguien me decía
no estudies a los padres de la iglesia. Y aunque no le dije nada ni le mostré disgusto al pastor, por dentro me sentí incómodo, me sentí molesto por eso. Porque digo, ¿cómo puede ser que todos proclamen ser los restauradores de la fe apostólica y no me permitan o me desaconsejen estudiar la fe de los primeros discípulos de los apóstoles? ¿Sí? ¿Dónde está esa continuidad teológica que se supone que hay entre lo que nosotros enseñamos y lo que enseñaron los apóstoles a sus primeros discípulos? ¿Sí? Así que eso, lejos de distanciarme de estudiar a los padres de la iglesia, hizo que por el contrario dije, acá nuevamente hay gato encerrado, acá tengo que ponerme a estudiar a los padres de la iglesia. Y comienzo a leer por primera vez algunos escritos patrísticos completos, esta vez ya con un poco más de orden. Ya empiezo a identificar, porque ya había leído libros de historia de la iglesia, unos cuantos libros de historia de la iglesia, entonces ya sabía cuáles eran los padres de la iglesia del siglo I, del siglo II, y empiezo a leer los del siglo I, y de nuevo empiezo a ver doctrinas contrarias a las que yo estaba enseñando. O sea, me recordó un poco esto que me había ocurrido en los primeros años de mi conversión. Y al leer estos primeros escritos de los padres de la iglesia, no a través de libros, sino leyendo directamente la carta del padre de la iglesia, empiezo a darme cuenta que los libros de historia de la iglesia y los libros de teología en general de los protestantes que yo tenía en mi biblioteca no reflejaban la teología patrística. Pero de momento yo no sabía que era porque los padres de la iglesia eran católicos. Lo que yo pensaba es, bueno, está bien, los padres de la iglesia no reflejan la teología, pero de nuevo, deben ser porque están aprendiendo la doctrina, deben ser porque la teología se está desarrollando. ¿Sí? De alguna manera intentaba encontrar una solución para este dilema de que leo los padres de la iglesia, no enseñan lo mismo. ¿Sí? Pero dije, bueno, sí, está bien, enseñan que hay que salvarse por obras. Es decir, no por obras, sino que hay que añadir obras a la salvación, porque el quien no tiene santidad y obras no puede ver a Dios. Y bueno, pues los pentecostales también enseñan eso. Leía que bautizaban, había leído alguno que bautizaba a los niños, y digo, bueno, sí, está bien, pero los luteranos también bautizan a los niños. Y lo pensaba así, viste, como que eran cosas disociadas, que estaban más asociadas a algún grupo particular protestante, y no me daba cuenta que había toda una coherencia teológica en esos libros que pertenecía al sistema teológico de los católicos. No alcanzaba a darme cuenta de eso, no había estudiado lo suficiente como para llegar a esa conclusión. Sí sabía que había entonces diferencias entre los padres de la iglesia y los protestantes, entonces dije, hay que estudiar a los padres de la iglesia. Pero como yo estaba haciéndome reformado y quería definir a qué congregación irme, no le presto tanta atención a eso, sino que le doy más atención tal vez a conocer en detalle las confesiones de Augsburgo, la de Londres, que era la bautista reformada. La confesión de Augsburgo es la confesión que tienen los luteranos, la confesión de Londres es la que tienen los bautistas reformados o calvinistas, y la de Westminster es la confesión que tienen los presbiterianos. Y entre esas tres ramas teológicas me estaba debatiendo de dónde poder congregarme. ¿No te hablaron de los otros padres de la iglesia? ¿Los padres de la iglesia del siglo XVI? No, esos son los bis tatarachosno padres. Muy, muy lejos de los originales. Así es. Entonces, comienzo a leer debates entre dispensacionalistas y reformados para tratar de interiorizarme de esto, y en un momento dado digo, bueno, vamos a leer un libro de historia de la iglesia, porque ya había leído a Justo González en su Historia del Cristianismo, había leído Historia del Pensamiento Cristiano también de Justo González, y había leído un libro de patrología, no me acuerdo ahora el autor, 2 veces los había leído cada uno, y empecé a notar estas diferencias entre que los libros de historia de la iglesia, según la visión protestante, se concentraban mucho en la cristología, o sea, en los aspectos teológicos de la cristología, de la Trinidad, pero después, a medida que avanzaban, se empezaban a hacer más énfasis en los pecados de los papas y en los errores de la Iglesia Católica que en los aspectos teológicos. Es como que al principio le prestaban atención a los padres de la Iglesia, le prestaban atención a los aspectos teológicos, porque claro, los protestantes que yo leía eran trinitarios,
creían en la cristología que tiene la Iglesia Católica, entonces le prestaban atención a los padres de la Iglesia y los citaban como si los protestantes estuviéramos alineados con los padres de la Iglesia. Entonces uno se sentía tranquilo diciendo, bueno, yo me podría sentar a comer, a tomar una cena con San Agustín, con San Jerónimo, no sé, con un San Ignacio de Antioquía, y vamos a charlar profundamente y con todo gozo de la doctrina de la Iglesia. Y cuando pasábamos al siglo III, IV y V, ya empezaba a notar que dejaban de hablar de la teología y empezaban a concentrarse un poquito más en los desaciertos de la Iglesia, ¿sí? Particularmente haciendo énfasis en los papas y generalizando los desaciertos de algunos papas como si fueran repetidos en toda la cristiandad, ¿sí? Y eso me llevó a generarme dudas si realmente estaban siendo imparciales los libros. La Eclesiástica es un libro de historia de la Iglesia basado exclusivamente en los 3 primeros siglos de la Iglesia y bajo la óptica de un obispo católico llamado San Eusebio de Cesarea, ¿sí? Él vivió las persecuciones más tremendas y horribles de la Iglesia a fines del siglo III y él escribe la historia de la Iglesia, ¿sí? En este libro que se llama Historia Eclesiástica, ¿sí? Y ese libro me empezó a hacer mucho ruido. Ahí lo estás mostrando en pantalla, muchas gracias. Yo tenía el libro, pero no en una impresión católica, sino en una impresión protestante. Y aún así fue suficiente para mostrarme que todavía había más cosas en la iglesia primitiva de las que yo pensaba que eran distintas. Porque ellos hablaban de continuidad teológica, ¿sí? Ellos hablaban de incorrupción de la doctrina bíblica. Ellos hablaban de la iglesia gloriosa, la iglesia triunfante, y yo en los libros de historia protestante no leía nada de una iglesia gloriosa y triunfante. Sí, mencionaba a los mártires, pero no, la iglesia se corrompió, los padres de la iglesia eran unos ignorantes, no conocían la Biblia, no conocían de esto otro, y los menospreciaban de manera tal que vos realmente solamente querías comprarte un libro del siglo XXI en adelante. No querías saber nada con libros que tuvieran que ver más del 1950 para atrás, porque vos decías, no, ellos ya no tenían computadora, ya no tenían software bíblico, entonces ellos no tenían la imprenta con la facilidad de impresión con la que tenemos hoy, no tenían internet, entonces todos ellos deben haber sido ignorantes. O sea, estudiemos solamente lo contemporáneo. Y de esa manera no me daba cuenta que eliminaban de nuestra forma de pensar el elemento tiempo a la hora de entender las doctrinas, la evolución teológica de las doctrinas, para rastrear el origen de cada doctrina, como dice San Lucas en los primeros 4 versículos de su Evangelio, que dice que debemos estudiar las cosas desde su origen y por orden, ¿sí? Entonces yo me decidí a hacer eso, ¿sí? Me decidí de cabeza tener una incursión en los padres de la iglesia, esta vez abocarme a los padres de la iglesia, pero cometí el error de volver a intentar estudiar los padres de la iglesia a través de libros, ¿sí? Empecé a estudiar más en profundidad a los padres de la iglesia a través de estudios bíblicos hechos por protestantes, ¿sí? Y luego cuando terminé de leerlos, o cuando ya consideré que más o menos tenía un panorama claro de qué pensaban los protestantes y los padres de la iglesia, que obviamente presentaban a los padres de la iglesia como si fueran un protestante más, empiezo a hacerlo por primera vez en mi vida con los videos católicos, ¿sí? Y escuché, no muchos videos, pero los que escuché me empezó a sorprender porque había quienes defendían la Eucaristía, había quienes defendían al Papa, había quienes defendían la tradición, que negaban la sola fe y un montón de otras doctrinas que yo dije, ¿qué onda con esto? ¿Por qué? Pero de nuevo, fíjense que es tan fuerte puede llegar a ser la programación que recibe uno al leer y leer y leer tantos libros que despierten el menosprecio, que uno termina haciendo eso inconscientemente cuando lee los padres de la iglesia, los menosprecia, ¿sí? Y vos decís, bueno, pobrecito, este no sabía, este no entendía. Realmente no lograba darme cuenta de que los padres de la iglesia eran coherentes en sí mismos en toda su enseñanza. Y no es que había algunos que estaban entendiendo una cosa y otros que entendían otro porque no se ponían de acuerdo, sino que entre ellos eran completamente consistentes y tenían un sistema teológico que era diferente. Al escuchar a los padres de la iglesia desde el punto de vista de los católicos, hecho por videos, por sacerdotes y otros apologistas católicos que estaban en internet, empiezo a darme cuenta de estas cosas, ¿sí?
Empiezo a leer de nuevo los padres de la iglesia, leyéndolos de las cartas directamente, pero esta vez con mucho más detenimiento y con un estudio mucho más completo, ¿sí? Leí más padres de la iglesia, no sin haber dejado de tratar de conseguir compendios de qué creían los padres de la iglesia. Entonces encontré a 2 libros de un ex pastor bautista que se llama David Berkot, que luego con el tiempo me enteraría que o es arriano o es sabeliano, pero él no cree en la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Pero él no hablaba nada de la doctrina de la Trinidad en su iglesia, en sus libros. Uno de sus libros se llama Cuando el cristianismo era nuevo y otro se llama Los cristianos y sus primeros escritos. Y esos libros empiezan a hablar de la necesidad del bautismo, empiezan a hablar de los herejes del siglo I, empiezan a hablar de que el bautismo es el momento en que se recibe la regeneración y el perdón de pecados, empiezan a hablar acerca de la tradición, de la negación de la sola escritura, empieza a hablar de que los libros deuterocanónicos eran inspirados, ¿sí? De que la Iglesia Católica tenía el canon correcto, pero yo no lograba entender porque este ex pastor bautista no era católico, no hablaba nada de María, no hablaba nada del purgatorio, él menospreciaba el concilio de Nicea, o sea, él seguía con la idea de que después de Constantino la Iglesia se corrompió, ¿sí? Entonces luego me empiezo a enterar de que este David Berkot, él alababa mucho a los menonitas y a otros grupos como los anabaptistas, que eran grupos más radicalizados de la Reforma Protestante y que no son muy conocidos porque en general tienden a vivir en comunidades cerradas, ¿sí? Mini ciudades, por así decirlo, donde viven solamente ellos, como una especie no sé, se me fue el nombre de estos judíos que vivían en comunidades. Como los esenios. Algo así como los esenios. Oye, sí, un pequeño paréntesis. Ahí se prueba en eso que nos estás compartiendo, hermano Leonardo. Aquí se prueba de que no necesariamente necesitas ser católico para darte cuenta de la objetividad de la historia. En otras palabras, por ejemplo, cuando yo interactúo con protestantes, ellos me dicen, es que tú le das crédito a la historia y a los padres de la iglesia porque tú lo necesitas para poder ser católico. Les digo, no, cualquier persona con un sentido común y que tenga un deseo de comprender y entender la verdad, si tú vas a las fuentes primarias, y para los que no saben, las fuentes primarias, por ejemplo, ahorita Leonardo nos decía que él cometió un error al principio cuando estaba estudiando a los padres de la iglesia. Él compraba libros editados por los protestantes. Las fuentes primarias es cuando tú vas directamente a lo que escribió San Agustín. De la A a la Z, lo que escribió San Agustín. No vas a leer los comentarios editoriales de un católico o de un protestante. Las fuentes primarias están disponibles. Y eso que nos estás compartiendo, hermano Leonardo, aquí se revela. Este señor es un menonita, es un protestante radical, un tipo anabautista, tipo menonita, que estaba enseñándote todas estas cosas y ni siquiera era un católico, pero hablaba de la necesidad del bautismo para ser salvo, hablaba de muchas cosas que ahora te das cuenta que son muy semejantes a lo católico. Pero ahí está la prueba, no necesitas ser católico, simplemente abre tu mente y ve a las fuentes. Tal cual. De hecho, los grupos radicalizados estos usan a los padres de la iglesia para tomar distancia de los reformadores, al punto tal de que los reformadores, no los católicos, los reformadores, luteranos, calvinistas, persiguieron y masacraron a los anabaptistas, ¿sí? La famosa Inquisición de los luteranos y de los calvinistas, que así como también ocurría en aquella época con los católicos, era una sociedad que no aceptaba la herejía en sus ciudades, porque las ciudades adoptaban un sistema teológico y no se podía ser miembro de esa ciudad si no se tenía ese sistema teológico. Entonces no podías ser un alemán y no ser luterano. Si eras alemán y eras anabaptista, te perseguían, te masacraban. Y lo mismo en Ginebra, ¿sí? Si no eras calvinista, te masacraban, te perseguían, ¿sí? Y lo mismo sucedió con los calvinistas en otras ciudades, y por eso tenemos acá, o tienen allá en Estados Unidos, a los puritanos, porque los puritanos, siendo calvinistas, estaban en estados en donde no era la doctrina oficial del estado y eran perseguidos y se tuvieron que ir a Estados Unidos. Entonces,
Este tema de que era el Estado el que adoptaba una teología es fundamental para descartar las leyendas negras, ¿sí? Que no era la iglesia la que perseguía, sino el Estado el que perseguía, apoyándose en las doctrinas enseñadas por la iglesia. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que esta persona, este David Berkot, él usaba a los padres de la iglesia para refutar a los dispensacionalistas y a los reformadores, ¿sí? Obviamente, de nuevo él se quedaba con una partecita de los padres de la iglesia para llevarnos hacia sus grupos, pero fue una pequeña incursión que yo hice en los grupos radicalizados porque los estudié, porque me puse a ver videos de cómo vivían, de qué creían, y nada, finalmente descubro un libro que se llama Diccionario de los Padres de la Iglesia, que también es un compendio de las doctrinas enseñadas por los padres de la Iglesia, que era mucho más amplio, tenía como 80 carillas, y ahí empieza a ser como más explícito en un montón de otras enseñanzas, en donde se empiezan a citar mucho más frecuentemente a los herejes y qué creían los herejes. A la larga, ese libro, el Diccionario de los Padres de la Iglesia, sería el libro no que me introduciría en los católicos, sino que me sacaría de los protestantes. Porque lo leí una vez, lo leí 2 veces, lo leí 3 veces, ¿sí? Y empiezo a darme cuenta que había un patrón repetitivo, ¿sí? Entre lo que creían los padres de la iglesia y lo que decían los padres de la iglesia que creían los herejes, ¿sí? Este libro, a pesar de todo, este Diccionario de los Padres de la Iglesia, no era católico. No decía nada del purgatorio, no decía nada de María, no decía nada de la intercesión de los santos, pero sin embargo dejaba entrever en todas las citas un montón de conceptos católicos que jamás hubieran sido aceptados por ningún reformador. Jamás, jamás, jamás. Enseñaba, por ejemplo, entre otras cosas, lo que decíamos, que el bautismo es el momento en el que ocurre la regeneración del Espíritu Santo, que San Juan 3.5, cuando dice de cierto os digo que el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar al reino de Dios, ni lo puede ver, ¿sí? Se refiere justamente al bautismo de agua y al bautismo del Espíritu Santo, que Tito 3.5, cuando habla de que nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo, también es un texto que habla del bautismo y la regeneración y el momento del perdón de pecados, por mencionar un montón de otras cosas que eran las doctrinas defendidas por la Iglesia Católica, ¿sí? Esto ya me empezó a hacer mucho ruido y realmente empecé a desconfiar de ciertas enseñanzas tradicionales de los protestantes, ¿sí? Empiezo a estudiar un poquito más a los protestantes, a los padres de la Iglesia, y a concentrarme nuevamente como en una segunda ola de videos de YouTube sobre los padres de la Iglesia, esta vez escuchándolos más detenidamente, tal vez no escuchándolos simplemente mientras hacía otra cosa, sino estando concentrado frente al monitor, leyendo atentamente lo que decían, y empiezo a descubrir la transubstanciación en absolutamente todos los padres de la Iglesia. Comprendo que los padres de la Iglesia citaban a Juan 6, 53 y 54 como referentes a la Eucaristía, cosa que como protestante jamás me hubiera ocurrido eso. Juan 6, 53 y 54 dicen: Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Y empiezo a darme cuenta de que era cierto lo que enseñaba la Iglesia Católica. Es necesario participar de la Eucaristía para tener vida eterna, porque es en el momento en el que Cristo nos hace partícipes de su divinidad, de su cuerpo, en el momento en el que nos transmite la vida eterna, ¿sí? Nos hace partícipes de su incorrupción, ¿sí? Y por eso dice que el que no participa del cuerpo y la sangre de Cristo no tiene vida eterna y no va a participar de la resurrección final, ¿sí? Empiezo a investigar el tema del canon y la Septuaginta, porque realmente parecían bastante convincentes los argumentos de Berkot, y empiezo a investigar en otros libros que tenía yo acá en mi casa sobre el tema del canon, a ver, repasar el tema de la Septuaginta, el tema de los deuterocanónicos, que lo habría leído hacía años atrás, y estaba tal vez un poco olvidado de ciertos conceptos, y empiezo a ver que algunos protestantes hasta reconocían lo que decía Berkot,
¿sí? Lo que pasa es que no querían reconocer que los libros fueran inspirados, pero mostraban que efectivamente los deuterocanónicos estaban en el canon de la Septuaginta, ¿sí? Empiezo a dudar entonces hasta del canon que tenían las propias Biblias que había leído tantas veces. Si yo digo, he leído tantas veces la Biblia y nunca he leído los deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque le creía a los protestantes que decían que no, que son cuentos, que son fábulas, que son cosas mentirosas, que está lleno de cosas erróneas. Y empiezo a darme cuenta que en realidad la iglesia primitiva usaba esos libros. Entonces decía, ¿cómo pueden ser que sean fábulas, errores y cosas por el estilo si la iglesia los usaba hasta para catequizar a los recién convertidos? O sea, ni siquiera eran libros reservados para los eruditos, eran libros que se utilizaban para catequizar a los recién convertidos, ¿sí? Especialmente el libro de sabiduría. No, había muchas cosas que estaban, que se estaban desmoronando, por así decirlo, de mi sistema teológico que había aprendido. Entonces, la Eucaristía había sido enseñada por los padres de la Iglesia católica tenía o parecía tener el canon correcto. Ninguno de los padres de la Iglesia enseñaba la sola fide, sí enseñaban claramente que la salvación se recibía por la fe, que era un don gratuito, como lo enseña el apóstol San Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿sí? Pero el versículo 10 dice que nos salvó para buenas obras. Y esas buenas obras son la voluntad del Padre. Y el que no hace esas buenas obras, el que no hace la voluntad del Padre, como dice el Señor en los Evangelios, no entrará en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces empecé a entender cuál era el conflicto que yo tenía, que en realidad la salvación es por gracia, ¿sí? Pero se confirma, se purifica, se santifica, se justifica esa salvación por medio de las obras. ¿Sí? Las buenas obras perfeccionan esa justificación inicial, ¿sí? Como era lo que enseñaba el apóstol Santiago en su capítulo 2 de su carta. Entonces, hasta la sola fide era falsa, ¿sí? Luego encontré, investigando un poco más, un libro que se llama Tradición versus sola escritura, que es un libro católico. Este es tal vez el primer libro católico que leo sobre el tema. Estoy hablando de libros digitales, porque no me había comprado libros en ese entonces, ¿sí? Y ese libro empezó a mostrarme cómo es que la Biblia cita de los deuterocanónicos, y a mí me había enseñado que jamás la Biblia citaba a los deuterocanónicos, ¿sí? Me encontré con un montón de citas, un montón de profecías que por falta de tiempo no vamos a mencionar, pero era increíble. Unas enseñanzas preciosísimas del Nuevo Testamento estaban basadas en los deuterocanónicos. Entonces, era falsa la doctrina, el dogma protestante de sola escritura, ¿sí? Yo todas estas cosas se las había ido compartiendo a mi esposa, especialmente las cosas de la Reforma, y mi esposa, si bien con un poco más de retraso, iba aceptando las doctrinas que yo le iba enseñando, pero cuando yo empiezo a explicarle todas estas cosas que empiezo a estudiar de la Iglesia Católica, y mi esposa me dice, Leo, a una Iglesia Católica, nunca. Yo nunca voy a ir a una iglesia católica. Anda vos si querés, yo no. Y yo le dije, amor, estamos buscando la verdad y deberemos ir hasta donde la verdad nos lleve. Yo en ese entonces no tenía ni decidido ir a la iglesia católica, pero recién empezaba a ser una opción. Hasta ese entonces no estaba en el radar la iglesia católica, ¿sí? Entonces, sigo estudiando a los protestantes, sigo estudiando a los padres de la iglesia, porque ya empiezo a darme cuenta que aquí había mucho hilo por sacar, como así decirlo. Había encontrado la punta del ovillo y quería empezar a tirar, porque digo, acá hay mucho material para estudiar que me está revelando cosas que realmente me habían enseñado mal. Ya no era que no me habían enseñado, era que me las habían enseñado mal, por decirlo con un término pacífico, ¿sí? Vuelvo a leer por completo, no sé, tercera, cuarta vez el diccionario de la iglesia primitiva, y empecé, como les decía, a encontrar todavía con mucha más claridad este patrón repetitivo de doctrinas enseñadas por los herejes. Pero esta vez empiezo a lograr formarme un perfil teológico de los herejes. Antes sabía que enseñaban una cosa, sabía que enseñaban otra, pero no lograba armar un perfil teológico de los herejes, ¿sí? ¿Y qué empiezo a darme cuenta? Que primero los herejes no solamente eran los judaizantes, eran los docetas y los gnósticos, ¿sí? Y los padres de la iglesia refutaban a los gnósticos, refutaban a los docetas y refutaban a los judaizantes. Y
qué curioso, las doctrinas que enseñaban los judaizantes, los docetas y los gnósticos eran, con algunas diferencias importantes, pero eran en esencia las doctrinas enseñadas por Lutero. Vos imaginate el horror que se despertó en mi alma al darme cuenta de eso. Porque yo dije, ¿qué restauración teológica ni qué 8 cuartos? Me decía así, hablando en criollo, un término muy argentino. ¿Qué es esto de decir que los luteranos y que los protestantes restauraron la fe apostólica si lo que estoy viendo es que lo único que restauraron eran los errores de los enemigos de la iglesia? O sea, yo durante 21 años no había enseñado la fe apostólica, había enseñado con marcadas diferencias, pero había enseñado unas cuantas de las doctrinas enseñadas por los herejes y que habían sido refutadas por todos los discípulos de los apóstoles. Empecé a descubrir cómo es que los discípulos de los apóstoles usaban las escrituras para refutar esas doctrinas, y empecé a darme cuenta que las escrituras me refutaban a mí como maestro. ¿Sí? Como decía, por ejemplo, Juan capítulo 6, ¿sí? que se había escrito para refutar la doctrina de que la Eucaristía era simplemente un símbolo que no era necesario. O Juan capítulo 3, que había sido escrito para refutar la doctrina de que la salvación, de que el bautismo no era la regeneración y que no era necesario para ser salvos. O San Juan capítulo 1, que negaban la encarnación de Cristo y la deidad de Jesucristo. O Juan capítulo 8, escrito por causa de los rigoristas que no querían perdonar a los caídos en adulterio. ¿Sí? O Juan capítulo 17, que enseñaba la refutación de que la iglesia era única, de que la iglesia de Cristo era visiblemente única, porque enseñaba que la iglesia debía ser una para que los demás creyeran, mientras que la doctrina de los gnósticos y los docetas, que estaban separados en centenares de diversas denominaciones, era que la iglesia invisible, de que la iglesia aquí en la tierra está dividida en pequeños grupos que se consideran herejes unos con otros, que están todos peleados con todos, que están en la cuadra, uno en la cuadra al lado del otro, pero que entre ellos no se hablan, pero que con todo eran la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es invisible. Dios va a salvar unos poquitos de este grupito de herejes, unos poquitos de este grupito, otros grupitos, otro poquito de este otro grupito, otro poquito de la iglesia católica. Y ese era el concepto de la iglesia invisible, mientras que el concepto de iglesia que tenían los católicos eran el de la iglesia única, universal, y de hecho el nombre de iglesia católica surge en contraposición con la iglesia sectaria. El cisma, la parte, el sector en contraste con la iglesia universal, la iglesia del todo, la iglesia única, la iglesia unida. Y el nombre iglesia católica no surge como un distintivo porque se le ocurrió a cualquiera, sino para marcar la diferencia entre la iglesia verdadera y las iglesias falsas que se llamaban a sí mismos cristianas y que estaban en la esquina de enfrente de la iglesia católica. Entonces la iglesia católica tiene que enseñarle a sus fieles y decirle, mira, cuando lleguen a una ciudad y ustedes estén de viaje, no pregunten por una iglesia cristiana, pregunten por una iglesia católica, porque las demás no enseñan la verdad. Y eso fue tremendo descubrirlo. Fue tremendo porque a mí me colocaba, digamos, fuera de la iglesia católica. Me colocaba fuera de la iglesia católica, refutaba el concepto que yo tenía de la iglesia, de que, bueno, no importa en qué congregación estés, no importa si estás más alejado o menos de la verdad, lo único que importa es que hayas recibido a Cristo en tu corazón, te hayas arrepentido y estés tratando de más o menos vivir una vida decente. Entonces, como tenés fe en Cristo, ya te ibas a salvar. Pero resulta que la iglesia enseñaba que era necesario pertenecer al cuerpo de Cristo original, porque de lo contrario estaba fuera de ese cuerpo de Cristo. Sí, gracias Sí. por poner ese énfasis, porque muchas veces he escuchado a católicos que dicen, no, católico simplemente significa universal, lo toman muy a la ligera, pero esta explicación que nos estás dando muestra realmente cuál era el sentido de la palabra católica. No nomás es, sí, sinónimo de universal, no, era un distintivo para hablar de la fe conforme al todo, en contraposición, como bien lo has dicho, a una fe conforme a la parte, conforme una fe limitada, una fe recortada, por así decirlo, pero la fe de Cristo es una fe conforme al todo, que fue creída en todas partes, recibida por todos, entregada por los apóstoles, y las iglesias que abrazaban esa fe conforme al todo, no un sector, no una secta, sino la fe conforme al todo, esa es la fe católica. Y las iglesias que abrazan la fe católica es lo que llamamos
las iglesias católicas, la iglesia católica. Y es Tal cual. muy importante. Gracias por aclarar esto, hermano. Se me hace un punto excelente. Bueno, ese punto sería determinante para yo finalmente hacerme católico, pero imagínate la sensación, el sentimiento de angustia, de arrepentimiento, de desesperación, porque ¿cómo le pedís perdón al Señor por haber enseñado durante 21 años todas esas cosas? Si me moría, yo estaba sin los sacramentos, jamás había participado de la Eucaristía donde se transubstanciara el pan en el cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué expectativa tenía yo? Un poco de moralidad, mi buena voluntad de tratar de ser sincero, pero no mucho más. No mucho más. Eh, Esos fueron los días en los que entendí por qué no querían que yo leyera a los padres de la iglesia. Me di cuenta que tal vez no habría sido el único que le pasó esto. ¿Sí? Yo no sabía, y podés creerme, José, yo no sabía que había protestantes que se pudieran hacer católicos. Ni De hecho, yo. estaba sí, Ni yo. De hecho, al principio yo me asusté y dije, ¿no será que estoy haciendo algo? Estoy cometiendo el pecado imperdonable. Estoy haciendo algo que nadie jamás en toda la historia del protestantismo ha hecho. Pero obviamente, ¿no? Después fui descubriendo que no, ¿cuál? Cientos y miles de protestantes lo han hecho, ¿no? Pero yo también así pensaba. Yo pensaba que yo estaba cometiendo algo casi sacrílego, algo que impensable. es muy difícil para uno negar lo que es un dogma, porque yo no entendía hasta esos meses o hasta esos años que los protestantes teníamos dogmas. Yo pensé que los dogmas eran malos y que los dogmas pertenecían a la Iglesia Católica, pero me di cuenta de que yo tenía unos dogmas que sostenían toda mi creencia y que era en base a esos dogmas en los que era sobre esos dogmas sobre que se apoyaba toda mi comprensión de la Biblia. ¿Sí? Y los padres de la iglesia le estaban dando con un hacha bien en la base de esos dogmas. Entonces todo lo que yo estaba creyendo se desmoronaba. ¿Y qué me quedaba? ¿Sí? Quiero hacer un resumen de algunas de las cosas que los padres de la iglesia refutaron. Salvación por fe, sin necesidad de estar acompañada de las buenas obras. Refutaron la salvación solo por gracia, sin importar en nada la conducta que tengamos, ni lo que hagamos, ni lo que dejemos de hacer. La doctrina de sola escritura, ¿por qué? Porque los herejes intentaban interpretar la Biblia a su manera, ¿sí? Negaban la tradición apostólica y negaban la sucesión apostólica como criterio autoritario para definir cuál era la correcta interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque de esa manera lograban desautorizar a la interpretación de la Iglesia Católica y convencer a los ingenuos ovejas que estaban de su lado de que ellos podían tener una interpretación correcta de la escritura. Fíjate que mencioné ya las tres solas: sola fide, sola gracia y sola escritura, y los padres de la iglesia refutaban esos tres, ¿sí? Los padres de la iglesia habían refutado la doctrina de una iglesia invisible, ¿sí? Habían enseñado de que el criterio para hacer la iglesia de Cristo tenías que tener una única fe, tener un único Señor, un único bautismo y creer en un mismo espíritu, mientras que los protestantes tenían 400 fe diferentes. Unos creían en un Cristo que era Dios, otros creían que era un Cristo semidios, otros un Cristo semicreado, otros un Cristo que era simplemente un Señor, otros que era una apariencia, unos que no hacía falta el bautismo, otros que hacía falta, unos que era para perdón, otros que no era para perdón, unos que era para regeneración, otros que no era para regeneración, otros directamente le bautizaban como quien pasa por el agua, pero no había confesión. Otros que había confesión trinitaria, otros que no había confesión trinitaria, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces, Pablo fue muy sabio de decir: la iglesia de Cristo debe tener una única fe, un único credo, debe tener un único bautismo, creer en un mismo Señor y creer en un mismo espíritu, sin división de esos conceptos. Y los herejes no tenían eso, ¿sí? Tenía que tener la iglesia de Cristo la Eucaristía, y bien decía San Ignacio de Antioquía que se apartaban de la Eucaristía los herejes, refiriéndose a los docetas, porque dice: porque no confiesan que la carne, que el pan es el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre de Cristo, y por lo tanto ellos mismos se autoexcluyen de la resurrección, porque si creen que eso es solo una apariencia, es decir, que la encarnación de Cristo fue una apariencia y que, por así decirlo, la encarnación de Cristo en los símbolos sagrados, en el pan y en el vino, era simbólica simplemente,
también iba a ser simbólica solo su resurrección. ¿Se entiende eso? Esa porción que acabas de citar de San Ignacio, a mí me caló mucho cuando la leí, que dijo, los herejes se apartan de nosotros porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados. Y me sentí tan mal porque dije, ese soy yo. Dije, yo no confieso que, yo no creo que lo que yo le llamaba la cena del Señor, yo no creo que es la carne de Jesucristo. Y yo dije, yo formo parte de este grupo. Pero me sentí mal, me sentí como que me dio una pedrada, ¿no? Dije, Sí, pero bueno, sí, sí, adelante, hermano. totalmente. Quiero seguir avanzando para que no se nos vaya mucho el tiempo. Ujú. Entonces, refutaban la Eucaristía como simplemente un símbolo, refutaban el bautismo como simplemente un símbolo. Ellos enseñaban los sacramentos y refutaban a aquellos que negaban los sacramentos. Refutaban la corrupción total del ser humano, porque había los herejes que decían que el ser humano era un corrupto total y que no tenían posibilidad alguna de hacer buenas obras, por lo cual nunca podían ser agradables a Dios, que eso era esencialmente el corazón del calvinismo y luteranismo, y los padres de la iglesia los habían derribado de raíz, ¿sí? Los padres de la iglesia refutaban a aquellos que negaban la autoridad de Roma y la primacía de Pedro, refutaban a los que negaban la divina encarnación de Cristo, refutaban a los que negaban la divina concepción, perdón, la concepción virginal de Cristo, y refutaban también a los que negaban la perpetua virginidad de Cristo. Refutaban a los que negaban la relación que hay entre el Meter Curios de Lucas 1:43 y el Teotocos, que fue enseñado por Orígenes en el siglo II, defendido por San Dionisio de Alejandría en el siglo III, luego Satanasio de Alejandría, San Gregorio el Teólogo y San Juan Crisóstomo en el siglo IV, y todos previos al concilio de Éfeso. A mí se me había enseñado que el Teotocos había sido inventado en el concilio de Éfeso en el 431, y me encontré que había continuidad desde Lucas 1:43 con el Meter Curios, la madre de mi Señor, ¿sí? Y el Teotocos, que había sido enseñado desde el siglo II en adelante, ¿sí? Una larga lista de doctrinas católicas negadas por los docetas genealógicos, pero empecé a darme cuenta de esto. Es imposible entender la Biblia correctamente si no se entiende el perfil teológico de los herejes. Y esto puede parecer raro, pero es que al entender el perfil teológico de los herejes, entendés, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que fue escrito para combatir todas las doctrinas de los herejes. Razón por la cual el Evangelio de San Juan es tan distinto de los otros 3 evangelios, porque los otros 3 evangelios están escritos para difundir la fe, mientras que el Evangelio de Juan está escrito para defender la fe ya difundida. ¿Se entiende? Entonces uno estudia el Evangelio de Juan y llega a la conclusión de que es el Evangelio más católico de todos y por lejos, porque defiende a la iglesia, las doctrinas de la Iglesia Católica, justamente de los docetas y los gnósticos. ¿Qué diferencias había? Y esto por respeto a los protestantes, porque yo no quiero decir que los protestantes de hoy son exactamente los mismos docetas y gnósticos, aunque comparten un montón de sus doctrinas. Pero hay que decir que los herejes del siglo I y del II, por ejemplo los docetas y los gnósticos, no creían en la santificación del cuerpo, como enseña también San Juan en su carta, ¿no es cierto? Que estaban los que decían que no había pecado, que por cierto, esa carta se escribe también para defender la doctrina de la confesión del pecado, porque los docetas, al no creer que existiera el pecado, como luego también harían los maniqueos, decían, no hace falta los sacerdotes, no hace falta un sacerdocio para que te perdonen los pecados. Y Juan dice, pero si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Otra carta que fue escrita para combatir a los docetas, ¿sí? Entonces, me di cuenta de esto. Necesitábamos entender las diferencias entre la Iglesia Católica del siglo I y los protestantes para darnos cuenta de que si bien había herejes que eran enemigos de la Iglesia Católica, también es cierto de que los protestantes del día de hoy buscan santificar la carne, no solamente la santificación del espíritu, es decir, el egoísmo, las malas palabras, sino la santificación del cuerpo, que los herejes del siglo I no hacían eso, ellos vivían una vida licenciosa, ¿sí? Esa es la diferencia moral entre los protestantes de hoy y los grupos enemigos de la iglesia del siglo I. Pero también estaba la diferencia teológica, que básicamente se basa en la cristología y la doctrina trinitaria. Y es la razón por la cual los libros de historia de la iglesia buscan apoyarse en la cristología y en la doctrina de la Trinidad para hacernos creer que los padres de la iglesia eran protestantes, bautistas, pentecostales, ¿sí?
Pero es la razón por la cual, fuera de esos temas, rara vez incursionan en la teología de los padres de la iglesia, porque es donde empiezan a saltar las diferencias. Okay. Mientras ¿Sí? estás investigando todo esto que nos estás compartiendo, ¿aún te considerabas todavía bautista reformado? Todavía me congregaba en la iglesia bautista dispensacionalista y no me Okay. iba porque estaba buscando una iglesia en donde congregarme. Y justamente eso es lo que quiero comentar ahora. Empiezo a estudiar debates entre católicos y protestantes porque empiezo a tener dudas. O sea, ¿a dónde me voy? ¿Me voy con los reformados o me voy con los católicos? ¿O me voy con los ortodoxos, que es la otra iglesia que tiene una doctrina extremadamente parecida a los padres de la iglesia? ¿Sí? O sea, tenía todo un abanico. Yo sabía solamente que quería irme de los bautistas, pero no sabía a dónde. ¿Sí? Y cada vez era más evidente que tenía que irme o a la católica o con los ortodoxos. Lo cierto es que decido reunirme con el pastor bautista para decirle que nos iríamos. ¿Sí? Le empiezo hice un resumen de este diccionario teológico, perdón, de este diccionario de los padres de la iglesia, en donde no le presento nada de María, nada del purgatorio, pero le empiezo a presentar la visión que había mostrado este libro y se lo empiezo a exponer, porque más que una charla fue una exposición teológica o un debate, si se quiere, durante 3 horas. Fue mi primer debate con un pastor, ¿sí? A quien yo amaba en Cristo. ¿Sí? Y él decía, bueno, pero nosotros sabemos más que ellos porque tienen mejores herramientas. Claro, él no podía negar lo que decían los padres de la iglesia, porque algo había estudiado. Pero ¿en qué se refugiaba? En que nosotros sabemos más que ellos porque tenemos tal software bíblico, porque tenemos la concordancia. Y yo me acordaba de lo que había leído de los padres de la iglesia, ¿sí? De que justamente los gnósticos, que gnóstico significa gnosis, o sea, que gnosis significa conocimiento, el argumento de los gnósticos para sacar ovejas del catolicismo era: nosotros sabemos más, tenemos una revelación especial. Y en esa revelación especial se apoyaban para refutar la revelación que tenían los padres de la iglesia, razón por la cual San Juan capítulo 21 y versículo 25 dice que se escribieron muchas cosas, ¿sí? Fuera de lo que está escrito en el Evangelio, pero esas cosas no quedaron registradas. ¿En dónde estaban? En la tradición apostólica. Juan capítulo 21 se escribe en parte para refutar la idea gnóstica de que los padres de la iglesia tenían un conocimiento imperfecto, ¿sí? de Cristo y de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque estaban los gnósticos haciéndole fuerza para menospreciar a la tradición apostólica. Entonces cuando este pastor me trajo este argumento a la mente, yo ya sabía cómo responderle. Yo le dije, tal vez ellos no tenían concordancia, pero tenían a los mejores maestros. Sus comentaristas bíblicos eran los mismos apóstoles, a partir de quienes habían estudiado allí, a los pies de ellos, viajando con ellos en los viajes, escuchando sus predicaciones y sus enseñanzas, iglesia tras iglesia. Así que no hay mejor herramienta de estudio bíblico que un apóstol que te esté enseñando la misma doctrina en vivo y en directo. Fue una reunión amable de 3 horas, nos despedimos en paz, pero hasta el día de hoy nunca lo volví a ver, salvo cuando él me escribió unos meses después para confirmarme si me había ido o no con los católicos. ¿Qué ocurrió después de eso? Bueno, imagínate. La doctrina se diseminó entre todos mis amigos. Hubo quienes me echaron, algunos amigos me invitaron a sus casas para preguntarme qué me había pasado. Me echaron de mala manera, me maldijeron, me trataron de idólatra, me trataron de inconverso, de hereje, de apóstata, de maldito. Bueno, también entre mis familiares la reacción fue adversa, pero bueno, vínculo de sangre de por medio, fue mucho más moderada, pero no quiero haber escuchado sus pensamientos cuando yo les di la noticia. Me aferré a la promesa del Señor. Mateo 19, 29. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sí? Esta era la 4ª vez que tenía que abandonar reputación, amigo, ministerio, todo por la causa de Cristo. Y en resumen, ha sido un poco la historia de mi vida. Nunca pude aferrarme a afectos y a cosas que me dieran de alguna manera honra, porque siempre tuve que renunciar a ellos por causa de Cristo y de seguir la verdad. Hay cosas que me voy a saltear, que quisiera compartir en otro momento, pero el tiempo se nos ha ido. Yo quisiera llegar a la etapa en donde empiezo a visitar
a las iglesias católicas, porque a partir de que ya tomé la decisión de irme, yo le dije, no sé a dónde me voy a ir. Él me dice, mira, Leo, yo todavía no le había dicho nada de Roma, no le había dicho nada de la Virgen, simplemente le había mostrado a los padres de la iglesia y no le había dicho nada ni de la Virgen, ni del purgatorio, ni del Papa, ¿sí? Y me dice él, Leo, vos sabés que esto termina en Roma, ¿no es cierto? Y le dije, mira, es muy posible, no lo tengo todavía decidido, pero es muy posible. Hubiera querido que no sea así, porque el cambio hubiera sido más simple. Pero la realidad es que tenía que ser honesto con lo que estaba aprendiendo y con lo que estaba descubriendo, que las cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de horas que había dedicado a estudiar todo este tema durante varios años, desde que empezó mi proceso de salir del dispensacionalista, no podía ignorar lo que estaba descubriendo. Era demasiado fuerte la evidencia patrística y bíblica como para no irme a la iglesia católica, o todavía en ese tiempo consideraba la ortodoxa. Empiezo a visitar a las iglesias católicas para consultar con varios sacerdotes, me reciben muy amablemente, algunos sacan varias de mis dudas que yo tenía, pero uno de los sacerdotes que visito me dijo lo siguiente: no hace falta que te hagas católico. Igual te podés salvar entre los protestantes, pero te costará un poco más, porque los protestantes no tienen los sacramentos. Ahora, ponete en mi lugar, por favor. Imagínate qué puede sentir una persona que acaba de decirle a su pastor, me voy a los bautistas, perdón, me voy de los bautistas, que acaba de ser echado a patadas y maldecido por sus amigos, y ahora viene un sacerdote y le dice, no hace falta que te hagas católico. Me sentía como si me hubiera tirado al vacío y no hubiera más que aire debajo y que no sabía en qué momento me iba a estrellar. Me sentía realmente muy mal, así que dije, tengo que estudiar esto, porque yo había leído que los padres de la iglesia eran muy, pero muy, muy severos con la sentencia de quienes se iban de la iglesia católica y quienes no pertenecían a la iglesia católica. Y sobre esto quiero citar a algunos padres de la iglesia, porque aunque sea simplemente parte de mi testimonio y yo estaba en una etapa de aprendizaje, lo que leí es lo que voy a compartir. Empecé a buscar respuestas y encontré, por ejemplo, y voy a citar, permitime el tiempo, a San Agustín, doctor de la iglesia, que enseñó durante el siglo V. El hombre no puede alcanzar salvación excepto en la iglesia católica. Fuera de la iglesia todo se puede lograr, pero no salvación. Puede obtener honor, puede obtener sacramentos, puede cantar aleluya, responder amén, puede guardar el evangelio, la fe y predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en ninguna parte, excepto la iglesia católica, encontrará salvación. Sermón a la iglesia de Cesarea en el capítulo 6. También San Agustín dijo, de idéntica manera, el hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. Hacerse hereje equivale a ser amputado del cuerpo, y el espíritu no sigue a un miembro amputado. Por tanto, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad para llegar a la eternidad. Sermón 267, capítulo 4. Y nuevamente San Agustín, a quien muchos de los sacerdotes algunos sacerdotes que había hablado me dijeron que mi historia se parecía mucho a la de San Agustín, saliendo de una herejía de los maniqueos pseudo-cristiana, justamente porque estaba buscando la verdad y no la encontraba entre los grupos a los que había pertenecido. Dice San Agustín, escribiendo contra los donatistas, pero no busquen al Espíritu Santo, sino en el cuerpo de Cristo. De este sacramento del cuerpo de Cristo, refiriéndose a la Eucaristía, ellos tienen solamente el exterior, pero no su realidad interna, y por eso comen y beben su condenación. Cita de 1 Corintios 11:29. Porque el pan, que es uno, es sacramento de unidad, ya que, como dice el apóstol, uno es el pan, un solo cuerpo formamos nosotros, aunque seamos muchos. Cita de 1 Corintios 10:17. Por lo tanto, solo la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Salvador de su cuerpo. Efesios 5:23. Fuera de este cuerpo, a nadie vivifica el Espíritu Santo, porque, como dice el mismo apóstol, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cita de Romanos 5:5. Y no participa del amor de Dios quien es enemigo de la unidad.
No tienen el Espíritu Santo los que están fuera de la iglesia, pues de ellos está escrito: estos son los que se separan, animales que no tienen el Espíritu. Cita de Judas 1:19. Y esto es una cita de San Agustín de la carta 185, capítulo 50. San Ireneo dijo lo mismo y fue citado por San Cipriano cuando dijo: el diablo planeó un nuevo engaño para embaucar a los incautos con el mismo título de cristiano. Inventó herejías, cismas para distorsionar la fe, corromper la verdad y romper la unidad. La esposa de Cristo no puede ser adúltera, porque es incorruptible y pura. Solo conoce una sola casa. Hago un pequeño paréntesis. Justamente San Cipriano está explicando que la iglesia solamente habita en la casa de Dios, y que justamente si estuviera en la casa de los docetas, en la casa de los gnósticos, de los valentinianos, de los docetas, de los judaizantes, entonces sería una adúltera que andaba de casa en casa. Entonces, con ese concepto de que la iglesia de Cristo, al ser pura y fiel y habita solamente en una casa, dice, solo conoce una casa y guarda la inviolabilidad de un solo lecho con pudor casto. Ella, la iglesia, nos conserva para Dios. Ella destina al reino a los hijos que engendra. Todo lo que se espera de la iglesia todo el que se separa de la iglesia se une a una adúltera, se aleja de las promesas de la iglesia y no conseguirá las recompensas de Cristo. Es un extraño, un profano, un enemigo. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Carta 69 a Magno. Y el catecismo de San Cirilo de Jerusalén, que era el catecismo oficial de la Iglesia Católica durante el siglo IV, que fue avalado por los concilios subsiguientes declarándolo libre de error. Dice: el autor de todas las herejías es Simón el Mago, de quien se dijo: no tienes parte en la herencia de esta tierra. De él está escrito: de entre nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. Cita de 1 Juan 2:19. Ahora bien, yo leí estas cosas en esta época porque me puse a estudiar esto que me había dicho este sacerdote. ¿Y qué tenía que hacer, José? Convertir. ¿Qué pensás? No, pues lo primero que me viene a la mente al escuchar todas las citas es que, aunque seas honesto, bien intencionado y ames la Biblia, necesitas ser católico. Y yo creo que este sacerdote que te dijo que, no, quédate de protestante, no es necesario. Sí, te va a tocar batallar más, vas a ir más tiempo al purgatorio, pero prácticamente te estaba desanimando, ¿no? Y eso es un gravísimo... es muy delicado, no sé, la verdad, yo no entiendo por qué hay sacerdotes que piensan así, pero bueno, tal vez en algún momento podamos hablar de eso. Lo cierto es que definitivamente eso fue la decisión definitiva de abandonar a cualquier forma de protestantismo. Solo me definía todavía entre los católicos y los ortodoxos, pero justamente este tema de, como decía San Agustín, amar la unidad fue lo que me hizo decantarme por la Iglesia Católica. ¿Sí? Porque en definitiva, por más doctrina correcta que puedan tener los ortodoxos en un montón de cosas, ellos no dejan de estar en un cisma. ¿Sí? Y yo no quería estar en un cisma. Así que fue cuando te conozco a vos. ¿Sí? Aquí es donde yo empiezo a buscar, por consejo de mi esposa, gente que me pudiera aconsejar, porque yo había estado escuchando tus videos y un montón de otros apologistas católicos durante muchas horas, durante meses, ¿sí? Y me identificaba mucho con tu caso porque vos justamente también sos un pastor bautista, ex pastor bautista, que pasó por la Reforma brevemente y después te hiciste católico, en parte escuchando a los padres de la iglesia. Entonces digo, nadie mejor que José para tratar de primero entenderme y de explicarme qué es lo que está pasando con este sacerdote que me dice que no me haga católico. ¿Sí? Entonces consulto con vos y por la gracia de Dios, como en muchas otras cosas que Dios hizo a lo largo de todo este proceso, porque Dios fue buscando a las personas, fue buscando las ocasiones, fue poniéndome enfrente libros que tal vez no me fueran tan chocantes, porque uno puede explicar, ¿cómo se explica que un libro protestante me haga católico? ¿Se entiende? ¿Cómo se puede entender que Dios me trató con tantos algodones y con tantos cuidados y cariños que no me enchufara a un padre de la iglesia o a un libro católico de primera para que yo no me escandalizara? ¿Sí? Sino que de a poquito, pacientemente me fue guiando. Bueno,
Dios te puso en mi camino, fuiste mi Bernabé, el que me llevó, por así decirlo, a los pies de los apóstoles, y buscaste en la internet un blog de un sacerdote que se llama Javier Olivera, con el cual tuviste una entrevista hace muy poco, y buscaste su blog, que no te la cuenten.org, ¿sí? Y a través de él yo lo contacto vía mail, me cito con este sacerdote y voy a la capilla San Juan de Luz, que es la capilla donde él se encuentra, me reúno con él un día sábado, tuvimos una reunión de 2 horas, él me explicó qué es lo que estaba pasando en la iglesia, me explicó de que sí, efectivamente necesitaba hacerme católico, me explicó varias dudas, él justamente es un apologista en historia de la iglesia, con lo cual qué mejor que él para explicarme a mí que yo había atravesado todo este proceso de conversión justamente a través de la historia de la iglesia, ¿sí? Así que realmente Dios te guió a vos de una manera que me contaste que fue maravilloso. Dios utilizó a la Virgen y vaya a saber cuántos otros santos para cuidarnos a nosotros en todo este proceso. Lo cierto es que al finalizar la misa del día siguiente, la cual visito, el padre Javier, con nuestro permiso, nos anuncia a nosotros como que estábamos visitando la capilla, que éramos ex protestantes que estaban en el proceso de conversión. Y pasó algo que no nos ocurrió en ninguna otra iglesia, por eso, por favor, católicos, si están escuchando esto, por favor, sacerdotes, si están escuchando esto, en esta congregación, luego de que nos anunciaron a nosotros como ex protestantes, nos rodeó prácticamente la mitad de la congregación. La mitad de la feligresía de la iglesia nos rodeó, nos saludó, nos abrazó, con lágrimas de emoción, nos felicitaban, querían escuchar nuestro testimonio. Imagínate que nosotros estábamos totalmente desposeídos de amigos. Todo este proceso había sido un extremo solitario, ¿sí? Porque se me iban mis amigos, porque me hacía reformado y después porque se me fueron todos cuando me hice católico, cuando decidí hacerme católico. Así que estaba solo con mi esposa, ¿sí? Y que Dios me diera amigos que de repente, porque Dios puede ser capaz de poner sentimientos afectivos en cualquier persona, me puso a estos amigos que hoy son mis mejores amigos, y me abrazaron y me contuvieron y nos hemos visto hasta el día de hoy y nos gozamos en tantas otras cosas juntas. Y ellos fueron, por así decirlo, esa contención afectiva que Dios puso. Dios puso a este sacerdote como una contención teológica y a otro sacerdote más que también está ahí, que fue el que comenzó nuestro proceso de catecumenado a las pocas semanas. Bautizamos a nuestros hijos, terminé de comprender doctrinas como la intercesión de los santos, el purgatorio, el amor a la Virgen María, que era algo que a mí me costaba un poco. Tuvimos nuestra primera comunión y nuestro sacramento del matrimonio, y fue realmente un momento increíble porque lo que por varios años empecé a desear y más intensamente se vio materializado en esa hermosa comunión. Uno no puede llegar a describir el amor que uno siente a Cristo, porque Él se identifica de tal manera conmigo que no solamente me permite ser alguien que crea en Él, sino que Él esté dentro de mí, ¿sí? Él comienza nuestro proceso de divinización haciéndonos partícipe de la naturaleza divina, y es precisamente esa naturaleza divina que Él coloca dentro nuestro cuando participamos de su cuerpo, la que permite que el día de mañana seamos resucitados. Así que bueno, todo eso fue el proceso, y yo me tomo el tiempo 5 minutos más para recordar 2 consejos bíblicos que los padres de la iglesia machacan, porque como vemos que en los tiempos de la Biblia hubo herejías y hubo enseñanzas que se levantaban en contra de la iglesia, también hubo esas herejías en contra de los que eran discípulos de los apóstoles, siglo II, siglo III, siglo IV, ¿sí? Y los padres de la iglesia machacaban con estos textos. Hebreos 13:17. Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. ¿Sabes qué, José? Esta es una invitación que hacen los padres de la iglesia justamente a considerar no solamente lo que dice la Escritura,
sino a los discípulos de los apóstoles, porque Hebreos está aconsejándole a la iglesia, ¿sí?, que lea los escritos de los discípulos de los apóstoles. Está aconsejándole a la iglesia a considerar sus vidas e imitar su fe. O sea, la misma Biblia está diciéndole a la iglesia, lean los escritos de los padres apostólicos, lean los escritos de los padres de la iglesia. La misma Biblia en Jeremías 6:16 dice, mandamiento del Señor, un profeta del Señor dice esto. Esto dice el Señor, paraos en los caminos a mirar, preguntad por las rutas antiguas, ¿dónde está el buen camino? Y seguidlo, y así encontraréis reposo. Pero dijeron, no lo seguiremos. ¿Y sabes qué, José? Tanto Hebreos 13:7 como Jeremías 6:17 se dan en tiempos de apostasía. Hebreos 13:7, cuando los cristianos querían apostatar, yéndose detrás de los docetas o yéndose detrás de los judaizantes. Jeremías 6:16, cuando estaban apostatando los judíos de la fe de sus padres. Y Dios les dice, vuélvanse a la doctrina original. Vuelvan a la doctrina que enseñé por medio de Moisés. Ese es el buen camino. Esa es la buena doctrina. Vuelvan a la fuente. Vuelvan al origen. Y ese es el consejo que yo les quiero dar, porque ese fue el consejo que me dio la Biblia y los padres de la iglesia y que me hicieron católico a mí. Por lo cual, Dios ha puesto en mi corazón compartir, no solo por medio de este video, sino tratar de tener un apostolado orientado justamente a fortalecer la fe de la iglesia, basándome en las enseñanzas de los padres de la iglesia, en cómo ellos interpretaban la escritura, en cómo la Biblia demuestra que la iglesia católica es la iglesia verdadera y no las sectas. ¿Sí? Quiero citar nuevamente a un padre de la iglesia. Hermanos, os exhortamos vivamente a que tengáis caridad. Esto lo dice San Agustín. No solo para con vosotros mismos, sino también para con los de afuera, refiriéndose a los sectarios. Ya sea que se trate de paganos que todavía no creen en Cristo, ya sea de los que están separados de nosotros, que reconocen a Cristo como cabeza, igual que nosotros, pero están divididos de su cuerpo. Sintamos pena, hermanos, por la suerte o destino de ellos, sabiendo que se trata de nuestros hermanos. Fíjate, José, San Agustín está diciendo que por más que se trate de nuestros hermanos y que tengan parte de nuestras doctrinas, dice, la suerte y el destino de ellos no es el destino feliz que tenemos los católicos. ¿Sí? Lo quieran o no, dice, son hermanos nuestros. Dejarían de serlo si dejaran de decir Padre nuestro. Dijo de alguno de ellos el profeta, a los que nos dicen, no sois hermanos nuestros, decidles, sois hermanos nuestros. ¿Sí? Vos fíjate que los protestantes no nos llaman hermanos. Nos llaman herejes, idólatras, paganos, nos dicen un montón de cosas, pero no nos llaman hermanos. Y nosotros les decimos hermanos separados. ¿Separados de qué? Separados del cuerpo. Yo le he dicho a varios con los que he debatido anteriormente, le digo, créeme, te ofendo menos si te digo protestante que si te digo hermano separado. Porque si te digo hermano separado, lo que te estoy anunciando es que estás separado del cuerpo de Cristo, y por estar separado del cuerpo de Cristo estás separado del Espíritu Santo, y por estar separado del Espíritu Santo estás separado del poder vivificante del Espíritu Santo. Por más que grites aleluya, por más que grites gloria a Dios, estás amputado del cuerpo de Cristo. Dice, ya termino, os conjuramos pues, hermanos, por las entrañas de caridad, con cuya leche nos nutrimos, con cuyo pan nos fortalecemos, os conjuramos, por Cristo nuestro Señor, por su mansedumbre, a que usemos con ellos de una gran caridad, de una abundante misericordia, rogando a Dios por ellos, para que les dé finalmente un recto sentir, para que reflexionen y se den cuenta que no tienen en absoluto nada que decir contra la verdad. Lo único que les queda es la enfermedad de su animosidad, enfermedad tanto más débil cuanto más fuerte se cree. Oremos por los débiles, por los que juzgan según la carne, por los que obran de un modo puramente humano, que son, sin embargo, hermanos nuestros, pues celebran los mismos sacramentos que nosotros, aunque no con nosotros,
que responden un mismo amén que nosotros, aunque no con nosotros. Prodigad ante Dios por ellos lo más entrañable de vuestra caridad. Y este es el compromiso que Dios ha puesto en mi corazón y es lo que espero poder hacer el resto de mi vida. Amén. Wow, no, pues muchas gracias, Leonardo, por compartir esto. ¿Y hace cuánto fue que te recibieron en la iglesia, hermano? Hará un mes. O sea que estás recién desempacado, como se dice en algunos lugares, un mes, ¿no? Pues bienvenido, hermano, que yo sé que ya ha sido un largo camino de catecumenado, de preparación, pero bueno, finalmente te han recibido en el seno de la Iglesia Católica. Felicidades. Entraste tú, tu familia, tus niños también ya son bautizados, Sí. recibieron el sacramento del matrimonio. Wow, es increíble todo lo que Dios... corrígeme si me equivoco. Hubo una ocasión en la que tu esposa te dijo, cuando estaban en su proceso, apenas conociendo, ella te dijo que ella nunca iría a un lugar católico, ¿verdad? Sí. Hasta en eso nos parecemos en cuanto al testimonio. Mi esposa me dijo lo mismo. Me acuerdo bien del momento, me miró a los ojos y me dijo, José, ni se te ocurra pensar que yo voy a ser católica. Es algo increíble, algo El testimonio de increíble. Paz también le pasó lo mismo, Fernanda también le pasó lo mismo. Así es. No, pues, wow, qué bendición. Y bueno, a ustedes que nos están escuchando, hermanos, no dejen de orar. Ya no tengo mucho que agregar. Leonardo este último texto que nos ha leído es hermoso. Debemos de estar rogando por los que están en el error. Quizás tienes miembros de tu familia, quizás tu esposo, quizás tu esposa, quizás tus hermanos, papá, mamá. No dejes de rogar a Dios por ellos. Leonardo ya lo mencionó cuando él me contactó a mí, creo que hace más de un año, creo que ya hace más de un año. Le empecé a acompañar en su camino en la medida que yo podía a la distancia. Pero algo que yo hice fue orar. Yo sabía, dije, Leonardo está en Buenos Aires, yo estoy en Tijuana, en ese tiempo estaba en Tijuana, México. Dije, voy a estar orando, 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 orando. Y cuando Leonardo estuvo batallando, que veía cosas que no entendía, por ejemplo, este sacerdote que le dijo, no es necesario que te conviertas. Yo recuerdo que Leonardo me escribió muy afligido y confundido y yo me acuerdo que me puse de rodillas y yo creo que fue tal vez la primera vez que pedí la intercesión de nuestra Madre Santa María, siempre Virgen, y le pedí, ayúdame, Señor Dios, Madre mía, intercede por Leonardo. Eh, Leonardo necesita ayuda. Ni me acuerdo de las palabras, pero sí hay una frasecita que sí me acuerdo que yo incluí como parte de mi oración. Le dije a nuestro Señor, le dije, Señor, ayúdame a ayudarle a Leonardo. Y terminé de Eso sí. orar con una paz, una tranquilidad. Creo que en menos de una hora encontré al padre Javier, que ya lo mencionaste tú. El padre acaba de estar en nuestro programa. Le mandamos un abrazo, un saludo a nuestro querido padre Javier Olivera Rabasi. Dios le bendiga porque él ha sido el pastor que ustedes han necesitado en este proceso. Y bueno, ¿hay algunas otras palabras que quieres compartir, hermano, antes de Sí, cerrar? esto que mencionás, ¿no? De ayúdame a ayudar, ¿sí? Es justamente lo que está motivando que entre nosotros comencemos una serie de estudios que vamos a ver en la medida que tengamos tiempo para hacerlo, pero comencemos una serie de estudios para profundizar tema por tema cada una de los aspectos teológicos que a mí me fueron trayendo sistemáticamente a la Iglesia Católica. Es mostrarle al mundo que es un gran engaño el decir que los padres de la Iglesia son o luteranos, o bautistas, o pentecostales, que seguramente los pentecostales y bautistas y hermanos libres y luteranos y calvinistas en general y cuanto otro tienen mucho de lo que enseñan los padres de la Iglesia, tienen una parte, un sector de la verdad, pero que no se engañen, que no les engañen. Ustedes deben leer los padres de la Iglesia de forma completa,
porque allí van a poder ver reflejada la teología católica y van a poder comprender que la doctrina de la Iglesia Católica no fue inventada en el siglo XI el papado, en el siglo XVI la transubstanciación y así, que nos van acusando de que en el siglo IV inventaron en el siglo V inventaron Teotocos y todas esas mentiras. Ustedes van a ver que son eso, mentiras, porque son todas enseñanzas que ya estaban dadas en los primeros siglos. ¿Sí? Y ver justamente que las doctrinas de la Iglesia Católica son las doctrinas originales de los apóstoles, es lo que me hicieron darme cuenta que yo no tenía otra alternativa a hacerme católico. Y esto sea para ayudarles a ustedes también, a que si están dudando de si la Iglesia Católica es la verdadera, se queden, porque fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y no es un dogma menor, justamente como enseñamos y como enseñaban los padres de la Iglesia. El que se va de la Iglesia Católica es como un miembro que se amputa. El Espíritu de Dios se queda en el cuerpo y el miembro amputado se cae al piso y se empieza a pudrir y a dividir, como si fuera, perdonen si puede resultar duro esto para algunos, pero se empieza a dividir, a descomponer, como vemos que pasa con las denominaciones protestantes, que hoy, dependiendo de la estadística, pueden estar cercanas a las 100.000 denominaciones o 30.000 denominaciones diferentes. Se están dividiendo, descomponiendo. ¿Por qué? Porque no tienen aquello que unifica. No tienen aquello que vivifica, que es el Espíritu de Dios. Por más que griten aleluya, por más que griten amén, por más que hagan milagros, no tienen realmente el Espíritu de Dios vivificándolos. Así que, José, no sé si quieres dar alguna precisión sobre esto. De hecho, gracias por recordarme y sirve que ya lo anunciamos de manera oficial. Ya Leonardo nos ha mencionado que estamos él y yo involucrados en un proyecto. Nos vamos a irnos siglo por siglo viendo lo que los padres de la iglesia nos han enseñado. Vamos a ver la fe de la iglesia a través de los siglos fundamentada con los padres de la iglesia. Y también vamos a ver también cómo las herejías eran refutadas por los mismos padres de la iglesia. Y como ya lo dijo Leonardo de manera muy clara, muchas de estas herejías de los primeros siglos son muy semejantes a otras herejías que tenemos en nuestros tiempos, que de la Reforma, la llamada Reforma Protestante para acá, son las mismas herejías reempaquetadas y tal vez con otras pinceladas, pero es básicamente las mismas herejías, nada más reempaquetadas, con una envoltura distinta. Pero bueno, vamos a estar haciendo este proyecto. Es un proyecto que nos va a demandar tiempo, trabajo, estudio, pero lo queremos hacer como una manera como ya lo dijo Leonardo, ¿no? Que queremos ayudar a nuestros hermanos católicos a fortalecer su fe y a los no católicos queremos despertarles, queremos sacudir su conciencia y ayudados de la gracia de Dios que puedan darse cuenta del error en el que se encuentran y puedan volver al seno de la Iglesia Católica. Vamos a estar trabajando en este proyecto de los padres de la Iglesia. Quiero yo también decirles algo. Leonardo está empezando un canal. El nombre de su canal se llama El Depósito de la Fe. Lo van a ver en la parte de abajo. Tengo los enlaces. Yo me voy a encargar de colocar el enlace. Y repito, el canal de YouTube de Leonardo se llama El Depósito de la Fe. Les quiero pedir un favor a todos ustedes que nos están siguiendo. Vayan, echen un vistazo, se van a dar cuenta que apenas va empezando. Pero desde ya les pido, a pesar de que todavía no tiene demasiado contenido, desde ya les pido que se suscriban, hagan clic en la campanita y pónganle todas las notificaciones, porque van a estar recibiendo el contenido que Leonardo va a estar produciendo. Parte de ese contenido va a ser de lo que nosotros estamos produciendo, pero él también por su lado va a estar produciendo contenido. Y quiero que apoyen el canal de mi hermano Leonardo. Les repito, El Depósito de la Fe en YouTube. Suscríbanse, hagan clic en la campanita y animen a Leonardo. Es una forma de apoyar el trabajo que él va a estar haciendo. Hermanos, pues quisiéramos hablar y hablar. Aquí podemos estar yo creo otras 2 horas, pero vamos a dejarlo aquí, hermanos. Recuerden, si les ha gustado el contenido, denle like, compartan con sus familias, compartan en sus redes sociales, con sus amistades. Hagan preguntas, estoy seguro que tienen preguntas. Dejen sus preguntas en los comentarios y trataremos de responder a la brevedad posible. Y también les animo, dejen sus palabras de felicitaciones para nuestro hermano Leonardo y su familia, su esposa y toda su familia. Muy bien, hermanos, pues gracias, Leonardo. Te agradezco a ti una vez más, hermano. Gracias por haber abierto tu corazón y habernos compartido tu testimonio. Te mando un abrazo hasta Buenos Aires, Argentina. Y bueno, que tengan un excelente día, hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo afectuoso y hasta la próxima. Que viva Cristo Rey. Hasta luego.